Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así. Siempre creí que si alguna vez mi vida se tambaleaba, lo mantendría en silencio, lo enterraría dentro de mí. Pero me está ahogando. Tengo 30 años. Llevo 10 casada con Santiago, el hombre que fue mi primer amor, mi primer todo. Tenemos 2 hijos hermosos. Desde fuera, nuestra vida parece perfecta, una casa en las afueras de Medellín, trabajo estable, niños bien vestidos, y yo, siempre con una sonrisa en el rostro. Pero esa sonrisa es una máscara. Me casé por amor, sin dudar. Ambos veníamos de familias humildes. Nadie nos regaló nada. Luchamos desde cero. Cuando quedé embarazada por primera vez, todo giró a mi alrededor. Santiago lloró de emoción, y mis padres, sobre todo mi madre, no podían contener el orgullo. Pero nadie sabía cuán sola me sentía. El bebé lloraba sin parar, mis ojeras se profundizaban cada día, mi cuerpo cambió y con él, mi autoestima se evaporó. Santiago trabajaba todo el día y por las noches salía con sus amigos. Necesito desahogarme, decía. Y yo, me quedaba en casa, acunando a nuestro hijo, aguantando lágrimas, soñando con dormir más de 3 horas seguidas. Cuando finalmente volví al trabajo, creí que mi vida empezaría a recuperar sentido. Compramos un carro, un pequeño terreno en las afueras, empezamos a construir una casa. Volví a quedar embarazada. Santiago brincaba de felicidad. Yo fingí hacer lo mismo. En mi interior sabía que el cansancio apenas comenzaba. Pero no lo decía, porque eso hacen las buenas esposas, ¿cierto? Se callan. Aguantan. Aman incondicionalmente. Lo que nadie sabe, ni siquiera mi mejor amiga, es que en estos 10 años jamás he llegado al clímax con Santiago. Jamás. Durante mucho tiempo pensé que era yo el problema. Que estaba rota. Que algo en mí no funcionaba bien. Me resigné. Entre pañales, trabajo y noches sin dormir, el placer dejó de ser prioridad. Pero el cuerpo guarda memoria. Y cuando mis hormonas se equilibraron después del segundo parto, empecé a notar una ausencia que se volvía insoportable. Hablé con él, intenté ser suave. Le dije que me sentía frustrada, incompleta. Me escuchó con incomodidad, se encogió de hombros y dijo algo que aún resuena en mi cabeza, es que, creo que tengo un complejo por el tamaño. Siempre me sentí menos. Me quedé helada. ¿Qué podía decirle? Nunca estuve con otro hombre, ¿cómo iba a comparar? Aún así, comencé a investigar, a leer, a buscar formas de ayudarlo. Le propuse cosas, sugerir juntos a terapia sexual, incluso le envié enlaces de artículos. Él se reía. Ahora también eres sexóloga, decía burlón. Una noche le mencioné que podríamos probar juguetes. Me miró con desprecio. ¿Qué, ahora necesitas un vibrador para ser feliz? ¡Qué infantil! Lloré esa noche. Como muchas otras. No porque quisiera un juguete, sino porque me sentí sola. Invisible. Yo quería luchar. Compré uno yo misma. Lo escondí. Nunca lo usó. Jamás se interesó. Siguió terminando rápido, dándome un beso en la frente y girándose a dormir. Mientras tanto, yo me rompía por dentro. Sentía que era un error vivir así, amar así, callar así. Y mientras lo intentaba todo, Santiago seguía saliendo con sus amigos cada noche, regresando borracho, oliendo a cerveza y risa ajena. Yo sola con los niños, con las cuentas, con mi cansancio. Mi sueldo era más alto que el suyo, pero nunca me importó. Quería ayudar, construir algo juntos. Pensaba que algún día, todo valdría la pena. Pero cada año que pasaba, me sentía más vacía. Él no notaba nada. O no quería hacerlo. Y en esa rutina interminable, en esa prisión emocional donde nadie me maltrataba físicamente pero sí emocionalmente, comencé a morir por dentro. Y aún falta tanto por contar. Desde fuera, la casa de los Torres parecía un refugio de paz, una fachada bien cuidada, un pequeño jardín con flores en macetas, y la risa de los niños resonando en el patio. Pero tras esas paredes,
Camila vivía una realidad que nadie imaginaba. La rutina diaria era una coreografía repetitiva. Camila se levantaba antes que todos, preparaba el desayuno, organizaba los uniformes escolares, dejaba todo listo para que Julián no tuviera que mover un dedo. Luego, tras dejar a los niños en el colegio, se dirigía a su trabajo como administradora en una empresa de suministros médicos. Allí, a pesar del estrés y la carga de responsabilidad, encontraba un poco de aire. Era en la oficina donde sentía que tenía voz, que era escuchada y respetada. Pero al regresar a casa, esa sensación se evaporaba. Julián rara vez estaba. O se encontraba con sus amigos en algún bar del barrio San Miguel, o simplemente necesitaba despejar la mente. Y cuando sí estaba, se limitaba a ocupar el sillón del salón, con la televisión a todo volumen y el celular en la mano. Camila intentaba iniciar conversaciones, compartir preocupaciones, incluso buscar un momento íntimo. Pero Julián respondía con monosílabos o, peor aún, con silencios que pesaban como losas. La intimidad entre ellos se había vuelto una formalidad vacía. Las noches eran frías, los cuerpos cercanos pero las almas lejanas. Camila no recordaba la última vez que su esposo la había tocado con verdadero deseo. El sexo era rápido, rutinario y siempre terminaba igual, con ella mirando al techo, fingiendo placer, mientras él se giraba y caía dormido en cuestión de segundos. Intentó hablarlo. Una noche, con el corazón en la garganta, le confesó que nunca había sentido un orgasmo con él. Julián la miró como si le hablara en otro idioma. «Entonces soy el único culpable», le dijo, a la defensiva. Cuando ella le propuso probar cosas nuevas, usar juguetes o simplemente comunicarse más, él se rió. «¿Ahora necesitas baterías para estar feliz?», soltó con sarcasmo. Aquella frase la hirió más de lo que pensaba. Pero lo que más la desgastaba era el contraste. Afuera, todos creían que vivía un matrimonio ejemplar. «Qué suerte tienes con Julián», le decían sus amigas. «Siempre tan simpático, tan trabajador». Nadie veía al hombre que se gastaba la mitad del sueldo en cervezas para sus amigos o que tomaba decisiones importantes, como endeudarse por comprarle un coche a su hermano, sin consultarla. Camila lo había dado todo, su juventud, sus mejores años, su energía. Y no recibía más que indiferencia a cambio. Había noches en las que, después de acostar a los niños, se encerraba en el baño y lloraba en silencio. Sentía que su cuerpo era invisible, que su voz no importaba, que sus necesidades eran un capricho molesto. Una vez, mientras lavaba los platos, pensó en cómo sería su vida si estuviera sola con los niños. La idea no la asustó. De hecho, sintió un pequeño alivio. Era la primera vez que esa posibilidad no le parecía descabellada. Camila no quería un príncipe azul. Solo anhelaba respeto, complicidad, una caricia sin prisa. Pero cada vez que lo intentaba, Julián encontraba una forma de minimizarla. «Estás hormonal», decía, o simplemente, «no estás conforme con nada». Los días pasaban y la insatisfacción crecía como una planta venenosa. En su interior, una parte de ella empezaba a desconectarse. Y aunque aún no lo sabía, ese desapego era el primer paso hacia un punto sin retorno. Las semanas pasaban y Camila sentía que algo dentro de ella comenzaba a apagarse. No era solo el cansancio físico de sostener la casa, los niños, el trabajo y un marido ausente, sino un agotamiento emocional que le robaba el color a cada día. El espejo se convirtió en su peor enemigo, no por lo que reflejaba físicamente, sino por el vacío que mostraban sus propios ojos. Ya no se reconocía. Julián seguía ausente, aunque físicamente durmiera en la misma cama. Sus noches se reducían a llegar tarde, ducharse sin saludar, y sumirse en el celular hasta quedarse dormido. Camila había dejado de hablar. Ya no suplicaba, ya no preguntaba, ya no esperaba. Se volvió experta en fingir, una sonrisa para los vecinos, una respuesta amable para sus padres, una actitud positiva frente a sus hijos. Pero por dentro solo había eco. Una tarde, mientras organizaba unas cajas antiguas en el altillo de la casa, encontró un cuaderno que usaba en sus años de universidad. Al abrirlo, una página llamó su atención, una lista de sueños. Viajar a Perú con mochila.
Escribir un libro de cuentos. Hacer el amor en una cabaña de montaña. Vivir cerca del mar. Todo eso parecía pertenecerle a otra mujer, a una Camila que ya no existía. Cerró el cuaderno y lo apretó contra el pecho. Sintió que las lágrimas, retenidas por tanto tiempo, finalmente encontraban salida. Esa noche, en lugar de llorar a escondidas, se sirvió una copa de vino y se sentó sola en la terraza. Los niños dormían. Julián aún no regresaba. Miró las estrellas con una mezcla de melancolía y desafío. Y en ese silencio, se hizo una promesa: no iba a morirse en vida. No iba a resignarse. Al día siguiente, empezó a buscar información en Internet. No sobre cómo salvar un matrimonio. Ya lo había intentado 1000 veces. Esta vez buscó sobre deseo, sobre autoconocimiento, sobre reconectar con una misma. Y en uno de esos artículos, leyó una frase que se le quedó grabada: nadie vendrá a rescatarte. Tienes que salvarte sola. Esa noche, mientras Julián dormía a su lado, Camila pidió un vibrador por Internet. Sin culpa. Sin esconderse. Cuando el paquete llegó, su corazón latía con fuerza. Lo guardó en un lugar seguro, lejos de miradas curiosas. Esperó un día en el que estuviera sola, respiró hondo, y se permitió descubrir su cuerpo sin prejuicio ni vergüenza. Por primera vez, entendió lo que era sentirse deseada. Por ella misma. Por fin, su cuerpo respondió, su piel se encendió, su mente se liberó. Y cuando todo terminó, lloró. Pero no de tristeza, sino de alivio. Era como si durante años alguien hubiera tenido el control remoto de su placer, y por fin lo había recuperado. Esa noche, cuando Julián llegó, ella no fingió interés. No preguntó cómo le fue ni si había cenado. Estaba cansada de sostener conversaciones unilaterales. Julián, en cambio, notó un cambio. ¿Estás bien?, preguntó, extrañado. Camila simplemente asintió y siguió leyendo. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de agradarle. Días después, mientras organizaba unos papeles en la oficina, recibió un mensaje de alguien con quien solo había tenido trato laboral. Un hombre mayor que ella, reservado, pero con una mirada cálida. El mensaje no era inapropiado, pero tenía una carga de interés personal que no pasaba desapercibida. Camila dudó. Pero contestó. La conversación fue suave, casual, casi inocente. Pero algo se removió dentro de ella. No era el contenido del chat, sino el hecho de que, después de tanto tiempo, alguien se interesaba genuinamente por saber cómo se sentía, si estaba bien, si necesitaba algo. Esa simple atención fue como un rayo de sol filtrándose en una habitación cerrada por años. Esa noche, al acostarse, Camila pensó en él. No en su físico, no en una fantasía sexual. Pensó en cómo se había sentido al ser escuchada, al recibir palabras sin juicios ni burlas. Se durmió con una ligera sonrisa. Y aunque no sabía qué dirección tomaría esa conversación, algo era seguro: no quería volver al silencio. Camila no tenía intención de traicionar a nadie. Al menos, eso se repetía cada vez que el nombre de Martín aparecía en su teléfono. Las conversaciones con él eran simples, incluso triviales al principio: el clima, el trabajo, algún libro. Pero detrás de cada palabra, había una carga emocional que crecía lenta, casi imperceptiblemente. Martín no era un seductor en el sentido clásico. No hacía bromas atrevidas ni enviaba mensajes comprometedores. Era atento, sabía escuchar. Cuando Camila contaba lo cansada que estaba, él no le respondía con un «ya se te pasará», como solía hacer Julián, sino con un «¿quieres hablar de eso?». Eso, tan sencillo, tenía un valor incalculable para ella. Una tarde, después de una reunión, coincidieron en el ascensor. Fue la primera vez en meses que lo vio en persona desde que comenzaron a escribirse. Él le sonrió con una calidez que la desarmó, y por un instante, el aire pareció espeso, denso. Ninguno dijo nada más allá de un «hola», pero cuando se despidieron, los ojos de Camila temblaban de algo que ya no era solo nervios. Esa noche, en casa, el recuerdo de esa sonrisa fue más fuerte que el olor a comida recalentada,
que las quejas de los niños, que la indiferencia de Julián. Intentó leer, pero no se concentraba. Intentó dormir, pero sus pensamientos daban vueltas en círculo. Finalmente, escribió un mensaje: gracias por hoy. No sé por qué, pero tu sonrisa me hizo bien. Martín respondió con la misma naturalidad que lo caracterizaba: me alegra. No es poca cosa hacer bien a alguien, aunque sea un poco. A partir de entonces, los límites comenzaron a difuminarse. Ya no solo hablaban de trivialidades, sino de miedos, de deseos, de frustraciones. Camila se abrió a él como no lo había hecho con nadie en años. Martín, por su parte, compartía detalles de su divorcio, de cómo había sentido que su ex esposa dejó de mirarlo como hombre. Camila se reconoció en esa historia. En silencio, ambos sabían que estaban caminando por una cuerda floja. El día en que todo cambió, llovía. Camila se había quedado tarde en la oficina terminando unos informes. Martín también. Cuando salieron del edificio, compartieron un paraguas. El contacto de sus cuerpos bajo la tela húmeda fue tan íntimo que Camila sintió que le faltaba el aire. Llegaron al estacionamiento y se quedaron allí, bajo la lluvia, mirándose. No deberíamos, murmuró ella, con la voz quebrada. Lo sé, respondió él. Pero no se alejaron. Cuando Martín le acarició la mejilla, fue como si todas las emociones acumuladas en los últimos años encontraran una válvula de escape. El beso fue inevitable. No fue apresurado, no fue salvaje. Fue profundo, triste, necesario. Cuando se separaron, Camila tenía lágrimas en los ojos. No sé qué estoy haciendo, dijo, avergonzada. ¿Estás sintiendo? Y no hay nada malo en eso, le respondió Martín, con una ternura que la destruyó por dentro. Camila condujo a casa en silencio. Al llegar, Julián estaba viendo televisión. Ni siquiera se dio cuenta de que su esposa tenía el alma hecha pedazos. Ella entró al baño, se miró al espejo y se sintió sucia. No por el beso, sino por todo lo que había guardado durante años y que ahora salía como un torrente indetenible. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no fingió que todo estaba bien. No habló durante la cena. No acompañó a Julián a la cama. Se encerró en la habitación de los niños y se quedó dormida allí, entre los dibujos infantiles y los peluches. Soñó con una playa lejana, con una vida sin secretos. El día siguiente fue peor. El peso de la culpa era asfixiante, pero también lo era la verdad: por unos minutos, se había sentido viva. Y ese sentimiento, tan peligroso como adictivo, no se podía borrar con arrepentimiento. A media mañana, recibió un mensaje de Martín: no voy a presionarte. Pero quiero que sepas que lo que sentí fue real. Y que, si decides alejarte, lo entenderé. Camila no supo qué responder. Se levantó, fue al baño, se lavó la cara. Se miró al espejo otra vez y esta vez no vio a una mujer sucia. Vio a una mujer rota. Y comprendió que, para reconstruirse, tendría que tomar decisiones dolorosas. La línea ya se había cruzado. Y no había vuelta atrás. Durante los días siguientes, Camila intentó forzar su mente a olvidar, a enterrar bajo las rutinas diarias aquel instante de debilidad. Se enfocó en sus hijos, en las tareas escolares, en preparar las loncheras, en ordenar la casa. Cada rincón debía estar impecable, cada día meticulosamente planificado. Era su forma de castigar la culpa, de maquillar el caos emocional con disciplina férrea. Martín, como lo prometió, no volvió a escribir. El silencio, lejos de darle paz, la atormentaba aún más. No saber en qué pensaba él, si la juzgaba o si también sufría, la carcomía por dentro. A veces, miraba su teléfono esperando ver su nombre en la pantalla, pero no sucedía. Eso la hacía sentirse sola, vacía, como si hubiese soltado una cuerda en mitad del abismo. Julián notó algo, aunque no lo decía directamente. Su actitud se volvió aún más inquisitiva. Le hacía preguntas absurdas, como a qué hora exacta había salido del trabajo, si realmente tenía reuniones los viernes, o porque ya no se reía de sus bromas. Pero lo que más perturbaba a Camila era la manera en que él, de forma repentina,
había empezado a esforzarse, flores sin motivo, cenas improvisadas, incluso una propuesta para irse de fin de semana solos, como antes. Lo que para otro podría parecer una bendición, a ella le sabía a culpa reciclada. Durante ese fin de semana, aceptó el viaje. No porque quisiera recuperar algo con Julián, sino porque se sentía en deuda. Pensó que, tal vez, un cambio de escenario, un intento genuino, podía ayudar. Alquilaron una cabaña en las afueras de Puebla, cerca del bosque, un lugar que años atrás habían visitado cuando aún eran novios. El paisaje era hermoso, árboles altos, el aire frío y limpio, el silencio interrumpido solo por pájaros. Pero dentro de ella no había paz. Durante el primer día, intentó relajarse, caminó de la mano de Julián, incluso rieron juntos por momentos. Él parecía genuinamente feliz. Camila, sin embargo, sentía que interpretaba un papel. Estaba allí en cuerpo, pero su mente seguía atrapada en otra parte. En otro nombre. Esa noche, compartieron la cama como hacía tiempo no lo hacían. Julián fue cuidadoso, intentó ser tierno. Camila cerró los ojos, se dejó llevar. No sintió deseo, pero tampoco repulsión. Fue como si quisiera convencerse a sí misma de que aún podía amarle, de que todo podía arreglarse. Pero al terminar, mientras Julián dormía abrazándola, ella sintió que estaba más sola que nunca. A la mañana siguiente, se despertó temprano, salió a caminar sola. La niebla cubría los senderos y, por un momento, le pareció que esa bruma era la metáfora perfecta de su vida, espesa, confusa, sin dirección clara. Se sentó en una piedra, respiró hondo y sacó su teléfono. El mensaje que escribió a Martín fue corto: te extraño. Lo envió sin pensar. Y en cuanto lo hizo, sintió una mezcla de alivio y temor. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba sentirse humana de nuevo, aunque eso la destruyera un poco más. Él no respondió de inmediato. Pero más tarde, cuando ya estaban en camino de regreso a casa, recibió la respuesta. Yo también. No imaginas cuánto. Esa noche, ya en su cuarto, mientras los niños dormían y Julián preparaba cosas en la cocina, Camila sintió que su pecho iba a estallar. Volvía a ese estado de ansiedad que no le dejaba respirar. Se encerró en el baño, se miró al espejo y se preguntó en voz alta: ¿qué estoy haciendo? La imagen que le devolvió el espejo fue la de una mujer agotada, que había dado todo por todos, menos por sí misma. Que había construido una vida para los demás, pero no para ella. Que había amado hasta secarse y que ahora, en el momento menos esperado, anhelaba algo más. ¿Era amor? ¿Era deseo? ¿Una simple necesidad de sentirse viva? Martín volvió a escribirle esa noche. No quiero hacerte daño. Pero tampoco quiero alejarme. Estoy dispuesto a esperarte, aunque sea desde lejos. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Camila apagó el celular sin responder. Se recostó en la cama al lado de Julián, que ya dormía profundamente. Lo miró durante un rato. Pensó en todo lo que habían vivido juntos. Pensó en sus hijos. En las veces que él había sido cruel. En las veces que había sido tierno. En todo lo que aguantó. En todo lo que cayó. Y entonces lo supo. La calma que sentía no era paz. Era resignación. Y eso era más peligroso que cualquier tormenta. Esa semana, Camila sintió que su alma se dividía en dos mundos. Uno era el visible, el que todos conocían: madre, esposa, profesional impecable. El otro, escondido bajo la superficie, era el de los pensamientos que la consumían, de las emociones contenidas, de los impulsos que no podía controlar. Por más que lo intentara, no lograba arrancarse a Martín del pensamiento. Cada frase suya, cada mirada en la oficina, cada recuerdo de sus conversaciones virtuales, se repetían como un eco en su mente. Habían pasado solo 2 días desde que le había escrito aquel "te extraño", pero la intensidad de lo que sentía no disminuía, al contrario. En el trabajo, intentaban no cruzar miradas, pero cada vez que lo hacían, bastaba con un segundo para encender el fuego interno. No necesitaban palabras. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier conversación.
Sabían que estaban jugando con fuego. Pero ese fuego era lo único que hacía que Camila se sintiera viva. Julián, por su parte, continuaba con su rutina de redención. Llegaba a casa más temprano, jugaba con los niños, cocinaba, incluso había empezado a organizar cenas familiares los fines de semana. A ojos de cualquiera, era el esposo ideal. Pero Camila lo observaba todo desde una distancia invisible. Ya no se sentía parte de esa escena. Era como una actriz que recitaba sus líneas sin emoción, porque el guión ya no tenía sentido. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su escritorio, recibió una notificación. Era un correo de Martín. No el clásico mensaje de trabajo, sino uno breve y personal, sin firma ni asunto. Esta ciudad está llena de lugares donde nadie nos conocería. Solo tienes que decir cuándo. El corazón de Camila dio un vuelco. Se quedó mirando la pantalla, sin moverse, como si el tiempo se hubiese detenido. Cerró el correo, se levantó y fue al baño. Se echó agua en la cara, se miró al espejo. Su reflejo mostraba a una mujer que ya no sabía quién era. ¿Era una esposa leal que resistía por el bien de sus hijos? ¿O una mujer atrapada que solo quería una puerta de escape? Esa noche, no pudo dormir. Julián roncaba a su lado, ajeno a todo. Ella, en cambio, no dejaba de pensar en ese mensaje. En la posibilidad real de estar a solas con Martín. El miedo la paralizaba, pero la atracción la empujaba. Era como estar al borde de un abismo, sabiendo que no debía saltar, pero deseándolo con cada célula de su cuerpo. Al día siguiente, en un momento de debilidad, o de valentía, respondió. Mañana. Después del almuerzo. Dime dónde. Lo escribió y lo envió antes de arrepentirse. Después se quedó observando la pantalla del teléfono como si esperara que explotara. Minutos después, llegó la respuesta. Hotel Niebla, cuarto 302. No tienes que venir. Pero si lo haces, no habrá vuelta atrás. Camila no respondió. Guardó el teléfono en el cajón y trató de concentrarse en sus tareas. Pero su mente ya no le pertenecía. Pasó el resto del día en piloto automático, como si caminara sobre una cuerda floja invisible. La mañana siguiente fue un desfile de dudas. Se vistió con ropa discreta, como si eso pudiera disimular el caos interno. Preparó el desayuno para sus hijos, besó a Julián en la mejilla como si nada ocurriera. Salió de casa con el corazón golpeando el pecho, como si cada latido le recordara lo que estaba a punto de hacer. Al mediodía, en vez de volver a la oficina, tomó un taxi. Dio la dirección sin atreverse a mirar al conductor. Sus manos temblaban, su cuerpo entero parecía reaccionar al peso de lo que venía. Cuando llegó al hotel, se detuvo frente a la entrada. Respiró hondo. Pensó en sus hijos. En Julián. En todo lo que estaba arriesgando. Pero también pensó en ella. En la mujer que había callado demasiado, que había sacrificado su cuerpo y su deseo por años. En la mujer que necesitaba, al menos una vez, sentirse deseada. Subió al tercer piso. La alfombra del pasillo amortiguaba sus pasos. Cada habitación era un testigo silencioso de historias parecidas. Cuando llegó a la 302, dudó. Por un instante, pensó en dar media vuelta. Pero la puerta se abrió antes de que pudiera decidir. Era él. Martín la miró sin decir nada. Estaba más guapo que nunca, pero no era su aspecto lo que la desarmó. Fue su mirada. Una mezcla de deseo, ternura y respeto. No intentó tocarla. Solo se hizo a un lado y le ofreció pasar. Camila entró. Y en ese instante, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. El cuarto 302 se volvió un santuario y una cárcel al mismo tiempo. Camila se sentó al borde de la cama, sin saber cómo empezar, sin saber siquiera si debía hablar. Martín se acercó lentamente, sin invadir, sin apurar. Solo estaba ahí, presente. Ella levantó la vista y lo miró con una mezcla de ansiedad, deseo y miedo. En su interior, una tormenta rugía sin control. No tienes que decir nada, susurró él,
como si pudiera escuchar sus pensamientos. Si te vas ahora, no te juzgaré. Pero Camila no se movió. No podía. Su cuerpo, su mente, su alma, todo en ella pedía un instante de verdad, un momento en el que pudiera ser ella misma, sin cargas, sin máscaras, sin excusas. Dio un paso hacia él y lo abrazó. No con pasión, sino con una necesidad desgarradora de sentirse viva, de sentirse vista, de sentirse deseada. El primer beso fue suave, casi tembloroso. No fue el beso de una aventura ni de una película, fue el beso de dos personas rotas que se encuentran en medio de la oscuridad. Camila sintió como su piel se erizaba, como su cuerpo despertaba después de años de letargo. No fue solo el acto físico, fue la conexión emocional, el sentirse comprendida sin palabras. Martín la desnudó con cuidado, como si cada prenda que caía al suelo fuera también una capa de dolor, de rutina, de insatisfacción. Y cuando por fin quedaron piel con piel, no hubo torpeza, no hubo prisa. Hubo ternura, respeto y deseo. Por primera vez en mucho tiempo, Camila no fingió, no se esforzó por cumplir, no se preocupó por agradar. Se dejó llevar. Y en ese abandono encontró lo que tanto había buscado, un orgasmo real, profundo, liberador. Lloró después. Lloró sin poder evitarlo. No por culpa, no por remordimiento. Lloró por todo lo que había callado, por todo lo que había soportado, por todo lo que nunca se atrevió a pedir. Martín no dijo nada. La abrazó y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Cuando se vistió, sentía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. No era solo el sexo. Era la sensación de haber recuperado una parte de sí misma que creía perdida. Antes de salir, Martín la detuvo. No quiero complicarte la vida, Camila. No espero nada. Pero si algún día necesitas un lugar donde respirar, sabes dónde encontrarme. Ella asintió, incapaz de hablar. Volver a casa fue como sumergirse en una pecera vacía. Todo era igual, pero nada tenía el mismo color. Julián estaba en la sala con los niños, viendo dibujos animados. La saludó con una sonrisa cansada. Ella fingió una sonrisa similar, una rutina aprendida, una actuación que ya no sentía propia. Esa noche, el sexo con Julián fue mecánico. Él intentó ser más tierno, más atento, como si su instinto le dijera que algo se estaba escapando. Pero Camila ya no estaba allí. Su cuerpo respondía, sí, pero su mente estaba en otro lugar, en otro cuarto, con otro hombre. Cuando él terminó, como siempre demasiado rápido, ella no dijo nada. Solo se dio vuelta y se quedó mirando la pared. En los días siguientes, la culpa no llegó como ella había esperado. Lo que llegó fue una calma extraña, una serenidad interna que no sentía desde hacía años. Por primera vez, entendía el poder de su propio deseo, de su cuerpo, de su voz. Había cruzado una línea, sí. Pero en esa transgresión también había encontrado verdad. Y sin embargo, la realidad golpeaba la puerta. Martín le escribió al tercer día. Un mensaje breve. Sigo pensando en ti. Espero que estés bien. Ella lo leyó una y otra vez, sin saber si debía responder. Sabía que cualquier respuesta abriría otra puerta, un camino que tal vez no tendría vuelta atrás. Pero también sabía que ya estaba caminando por él. Al final del día, escribió solo una palabra. Gracias. Y con eso bastó para que todo volviera a empezar. El dilema moral la perseguía. Por un lado, su familia, su hogar, sus hijos. Por el otro, la mujer que había descubierto ser, la que no quería volver a desaparecer. Intentaba justificarlo todo, que su matrimonio ya estaba roto desde hacía años, que Julián nunca fue capaz de verla realmente, que sus necesidades emocionales y físicas eran legítimas. Pero al mismo tiempo, sabía que la verdad nunca es tan simple. Comenzó a buscar terapia, aunque solo en secreto. Leyó artículos sobre infidelidad emocional, sobre deseo femenino, sobre la represión sexual. Quería entenderse, no para justificarse, sino para no volver a perderse. Una noche, mientras preparaba la cena, su hijo menor se le acercó y le dijo: Mami, estás más bonita últimamente. ¿Estás feliz?
Camila sintió que el corazón se le quebraba en 1000 pedazos. No supo qué responder. Lo abrazó con fuerza, como si ese gesto pudiera borrar el caos interno que vivía. Porque sí, por momentos se sentía más viva. Pero también, más rota. Y así, dividida entre dos mundos, entre dos hombres, entre dos versiones de sí misma, Camila comprendió que la vida no era blanco o negro. Que a veces, las decisiones más humanas eran también las más difíciles de tomar. El tiempo, dicen, lo cura todo. Pero Camila comenzaba a sospechar que no era verdad. Lo que el tiempo hacía, más bien, era acostumbrarte al dolor, cubrirlo con rutinas, con silencios, con pequeñas mentiras diarias que uno mismo se repite hasta creerlas. Llevaba semanas navegando entre dos vidas, la mujer responsable, madre y esposa dedicada, y la otra, la que había despertado, la que deseaba, sentía, vibraba. La relación con Martín no había terminado. Al contrario, se había vuelto más peligrosa, más profunda. Ya no eran solo encuentros físicos, escondidos en habitaciones anónimas. Ahora había mensajes a medianoche, llamadas que duraban horas, confesiones susurradas. Martín conocía detalles que ni Julián sabía. Camila sentía que, por primera vez, alguien veía su alma entera, sin filtros, sin juicios. Pero esa dualidad la estaba destruyendo. En casa, todo parecía estar bien. Julián se había vuelto más atento, más presente. La ayudaba con los niños, cocinaba los fines de semana, incluso había dejado de salir con sus amigos. Y, sin embargo, Camila no lograba reconectar con él. Era como ver a un actor esforzándose por interpretar un papel que ya no le salía natural. Una noche, Julián le preguntó si aún lo amaba. Camila se congeló. No esperaba esa pregunta. Había aprendido a mentir con sonrisas, a esquivar con abrazos, pero esas palabras la desarmaron. Claro que sí, dijo, bajando la mirada. Pero supo que él no le creyó. En su interior, la batalla era constante. Pensaba en sus hijos, en lo que significaría una separación, en la decepción de sus padres. Recordaba las palabras de su papá, su súplica de mantener unida la familia. ¿Cómo podría traicionarlo después de todo lo que había hecho por ella? Y sin embargo, Martín la hacía sentir libre, deseada. Con él no tenía que fingir, no tenía que justificar cada emoción. Él no quería que ella fuera perfecta, solo quería que fuera ella. Eso era lo que más la confundía. Porque no se trataba solo de sexo. Era algo más íntimo. Más profundo. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, Camila vio a una mujer que la hizo detenerse. Estaba parada frente a un café, llorando en silencio, con el teléfono en la mano. Nadie se detenía a consolarla. Todos seguían su camino. Camila se sintió reflejada en esa imagen. Ella también había llorado así. En silencio. Invisible para el mundo. Esa noche, decidió que tenía que hablar con alguien. No podía seguir cargando con todo sola. Llamó a su amiga de la universidad, Laura, que vivía en Medellín. Hacía tiempo que no hablaban, pero siempre había sido la única persona que realmente la escuchaba. ¿Estás bien?, preguntó Laura, apenas respondió. Camila rompió a llorar. Durante 2 horas, le contó todo. Cada detalle. Desde la frustración sexual hasta el engaño. Laura no la interrumpió, no la juzgó. Solo la escuchó. Al final, le dijo algo que se le quedó grabado. Cami, no eres una mala persona por querer sentirte viva. Pero si tienes que decidir qué vida quieres vivir. No puedes seguir con un pie en cada lado. Eso te va a destruir. Esa noche, Camila no durmió. Miraba el techo y pensaba en sus hijos, en su casa, en los ojos de Martín. Y, por primera vez, no supo quién era. ¿La mujer fiel y sacrificada? ¿O la mujer que rompía reglas por amor, por deseo, por necesidad? A la mañana siguiente, Julián la sorprendió con flores. No era su aniversario. No había ningún motivo. Solo flores. Camila la recibió con una sonrisa vacía.
¿Cuánto tiempo más podría sostener esta mentira? Esa misma tarde, Martín le mandó una nota de voz. Su voz temblaba. Camila, yo, te necesito. Ya no sé cómo vivir sin ti. No quiero seguir siendo tu escondite. No quiero verte solo cuando puedas escaparte. Si me amas, dime. Si no, déjame ir. Camila lo escuchó 3 veces. Y luego lloró. Sabía que Laura tenía razón. No podía vivir dividida. No podía seguir robándole momentos a una vida mientras fingía vivir otra. Pero elegir implicaba perder. No había salida que no doliera. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, le dijo a Julián que necesitaban hablar. Se sentaron en la cocina, con los niños dormidos en sus camas. ¿Qué pasa?, preguntó él, visiblemente preocupado. Camila respiró hondo. Y dijo lo impensable. Ya no sé si estoy enamorada de ti. El rostro de Julián se descompuso. No dijo nada. Solo la miró, como si intentara entender si aquello era real. Camila continuó. He tratado, de verdad. He fingido, me he esforzado. Pero algo en mí se rompió hace mucho, y no ha vuelto a unirse. No sé cómo recuperarlo. Y tú tampoco has querido ver lo que pasaba. Siempre te bastó con lo poco que me dabas, y yo me fui apagando. Julián intentó responder, pero no encontró palabras. Al final, solo dijo. Hay otro. Silencio. Camila no respondió. No hacía falta. Él asintió lentamente. Se levantó y se encerró en el baño. Camila escuchó el ruido del agua corriendo. Luego el llanto. Y por más que lo había planeado, por más que sabía que era inevitable, el corazón se le hizo trizas. Había encendido la mecha. Y sabía que ya no habría vuelta atrás. Después de aquella noche, el silencio se instaló en la casa como una sombra espesa. Julián apenas hablaba. Iba y venía como un fantasma, cumpliendo con sus deberes mecánicamente, trabajo, comida, baño de los niños. Camila, por su parte, trataba de no quebrarse. Había esperado que confesar la verdad le trajera una especie de alivio, una liberación. Pero lo único que sentía era una culpa que le carcomía por dentro. Los niños, ingenuos aún, no percibían la tensión con claridad. Solo sabían que papá ya no hacía bromas como antes y que mamá estaba más callada. Pero su risa inocente y sus dibujos colgados en la nevera eran el único consuelo que le quedaba a Camila. Martín le escribió al día siguiente, pero ella no respondió. No podía. No todavía. Tenía que enfrentar las consecuencias de su confesión antes de volver a escuchar su voz. Una semana después, Julián le pidió que hablaran, esta vez con la voz firme, sin lágrimas. ¿Fue solo una vez?, preguntó. Camila lo miró, sentada frente a él, con las manos temblorosas sobre las rodillas. No. Julián desvió la mirada. Cerró los ojos. Asintió despacio. ¿Lo amas? Silencio. Camila no supo qué responder. ¿Amor? ¿Deseo? ¿Escape? Todo se mezclaba. Al final, dijo lo único que sentía cierto. No lo sé. Pero contigo, ya no me siento viva. Eso lo destruyó más que cualquier detalle físico que ella pudiera haber revelado. Porque no se trataba solo de una traición del cuerpo, sino del alma. Durante los días siguientes, Julián durmió en el sofá. Camila apenas lograba dormir. No por remordimiento, sino porque su mundo entero estaba cambiando. Una parte de ella se sentía liberada. Otra, completamente perdida. Un viernes por la tarde, mientras preparaba la cena, Julián entró a la cocina con los ojos rojos. He hablado con un abogado, dijo sin rodeos. Quiero separarnos legalmente. No me interesa pelear por la casa ni por el coche. Solo quiero un régimen justo de visitas para los niños. Camila bajó la cuchara con la que removía el arroz. El corazón le dio un vuelco. Sabía que esto llegaría, pero escucharlo en voz alta era diferente. Real.
doloroso. Está bien, susurró. Yo también quiero que esto sea civilizado. Por ellos. Ambos sabían que no se odiaban. Pero ya no se amaban. Al menos, no como antes. El amor que quedaba era uno desgastado, herido, incapaz de sostener lo que alguna vez fue un sueño compartido. Esa noche, después de acostar a los niños, Camila salió al balcón. Encendió un cigarrillo, aunque hacía años que no fumaba. Martín volvió a escribirle. Esta vez, ella respondió. Nos separamos. No por ti. Por mí. A los pocos minutos, él la llamó. ¿Estás bien? La voz de Martín la estremeció. Era como un refugio, pero también un peligro. No lo sé, contestó. Estoy rota. Martín le pidió verla. Camila dudó. Pero accedió. Necesitaba sentir algo que no fuera culpa. Se encontraron en un pequeño café, lejos del centro. Martín la abrazó sin decir nada. Y en ese instante, ella se sintió menos sola. Le contó todo. La confesión, la separación, los niños. Él escuchó con atención, sin interrumpirla. No tienes que decidir nada ahora, le dijo al final. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Camila lloró en su hombro. No por tristeza. Por agotamiento. Volver a casa fue difícil. Julián aún estaba despierto. No preguntó dónde había estado. Solo dijo. No te conviertas en una desconocida para nuestros hijos. No les quites la madre que conocen. Camila asintió. Agradecida. Herida. Pasaron los días. La separación fue pactada sin gritos. Julián se mudó a un pequeño apartamento cerca del colegio. Camila seguía en la casa, con los niños, con el crédito, con todo. Martín la visitaba de vez en cuando. Sin promesas. Sin presiones. Pero algo dentro de ella aún no encajaba. Una tarde, mientras doblaba ropa, su hijo menor entró y le preguntó. Mamá, ¿por qué ya no vivimos todos juntos? Camila sintió que el mundo se detenía. Se arrodilló, lo abrazó fuerte y dijo la única verdad que podía compartir. Porque a veces, aunque nos queramos mucho, las personas necesitan caminos diferentes para ser felices. Y mientras lo abrazaba, supo que aún le quedaba mucho por sanar. Que la libertad no siempre traía paz inmediata. Que elegir su propio bienestar era solo el primer paso de una larga reconstrucción. Y que el verdadero amor, por sus hijos, por ella misma, apenas comenzaba a entenderlo. Pasaron algunos meses. El calendario seguía su curso, pero para Camila el tiempo avanzaba con una lentitud casi cruel. Las heridas aún estaban abiertas, pero ya no sangraban con la misma intensidad. Había días buenos, días regulares y días en los que el peso del pasado parecía asfixiarla. La casa estaba más silenciosa sin Julián. Los niños ya se habían adaptado a la nueva rutina, una semana con ella, otra con él. Extrañaban ciertas cosas, preguntaban de vez en cuando si volverían a estar todos juntos, pero también parecían entender, a su manera, que mamá y papá necesitaban estar separados para estar en paz. Martín seguía presente, pero no de forma constante. Él tenía su propia vida, y Camila empezaba a entender que tal vez, lo que vivieron, fue un momento, una chispa intensa en medio del caos, pero no una historia con futuro. Agradecía su presencia, su escucha, su ternura, pero no quería llenarse de expectativas nuevamente. Esta vez, tenía que reconstruirse sola. Un sábado por la tarde, mientras tomaba café en la terraza, su madre se le acercó. Se sentó a su lado sin decir palabra, mirando el cielo nublado. ¿Estás mejor?, preguntó finalmente. Camila soltó un suspiro largo. Algunos días sí, otros no tanto. Pero ya no me siento vacía. Solo, cansada. Su madre asintió, como si comprendiera exactamente lo que eso significaba. Eso ya es un comienzo, respondió, con una sonrisa triste. Esa noche, Camila abrió una vieja caja de fotos. Había recuerdos de todo tipo, su boda,
los primeros cumpleaños de los niños, vacaciones en la playa, incluso algunas imágenes con Julián en los días felices. No rompió ninguna. No quemó nada. Guardó todo con respeto. Esa etapa de su vida, aunque doliera, también formaba parte de quién era. Decidió escribir. No sabía si algún día publicaría algo, pero sintió la necesidad de poner en palabras todo lo que había vivido. Cada lágrima, cada deseo negado, cada noche de insomnio. Era como si, al escribir, pudiera darle sentido a tanto dolor. Me perdí a mí misma mientras intentaba sostener todo, escribió. Y ahora, sin nadie a quien culpar, tengo que aprender a encontrarme. Una mañana cualquiera, despertó con una sensación distinta. No era felicidad, ni entusiasmo. Era algo más sutil, serenidad. Se miró al espejo, y, por primera vez en mucho tiempo, no vio una mujer rota, sino a alguien en construcción. A alguien que, pese a todo, seguía de pie. Volvió al gimnasio. Cambió el color de su cabello. Se inscribió en un curso de cocina, algo que siempre había querido hacer y nunca tuvo tiempo. Y empezó a salir, no con intenciones románticas, sino simplemente a disfrutar, con amigas, con sus hijos, con ella misma. Julián, por su parte, parecía también haber cambiado. Ya no era el mismo hombre indiferente de antes. Cada vez que pasaba por la casa para ver a los niños, era amable, atento. No intentaba reconquistarla, pero sí demostrarle que, al menos, había aprendido de todo lo vivido. Y eso, en cierta forma, le daba paz a Camila. Una tarde, mientras caminaba por el malecón con su hija de la mano, ella le preguntó: «Mami, ¿tú estás feliz?» Camila se detuvo. Miró al mar. Y luego miró a su pequeña con una sonrisa sincera. «Estoy aprendiendo a serlo, mi amor. Y eso ya es mucho». La niña asintió, satisfecha con la respuesta. Y ambas siguieron caminando, bajo el sol tibio de la tarde. Camila ya no esperaba que alguien llegara a salvarla. Entendía que la única capaz de reconstruir su vida era ella misma. Con sus ritmos, con sus tropiezos, con sus días oscuros y sus pequeños destellos de luz. Aprendió que el amor no siempre es suficiente para sostener una relación. Que el deseo ignorado se convierte en veneno. Que el silencio mata más que las palabras hirientes. Y que las mujeres, incluso cuando creen haberlo perdido todo, tienen una fuerza ancestral que las levanta desde lo más profundo. No sabía qué vendría después. Tal vez volvería a enamorarse. Tal vez no. Tal vez seguiría sola. Pero ya no le temía a ninguna de esas posibilidades. Porque al final, la verdadera historia de amor que le quedaba por vivir, era con ella misma.